debido a las modificaciones que hay hoy en día, pero Dios creó la fruta para que no hubiesen diabéticos sobre la tierra, para que no hubiese cáncer en la tierra, ni hipertenso en la tierra, que no hubiese ninguna enfermedad. Por eso le dio fruta a Adán. Entonces yo confío y creo en la palabra. Ahora voy a explicar fisiológicamente lo de la fructosa. No tengo uno observándome ahí, es un poco peligroso. No. Lo que pasa es que él sabe lo que... Cuando uno va a entregar guardia, se sientan todos los médicos ahí que van a recibirla, y uno empieza a decir, paciente de 30 años de edad que llegó con él, y empieza a describir los síntomas, y empieza los médicos, y usted le hizo, y aquello, y entonces uno empieza como a recibir golpes, ¿no? Y el hermano me está mirando así, ¿no? Pero no, hermano, estamos en el espíritu. Mire, al medio, hermano, mire. La fructosa no es lo mismo que decir glucosa. Vamos a hablar de la fructosa. La fructosa en las frutas. Fisiología médica de Guyton enseña algo acerca de esto. Absorción de nutrientes, absorción de hidratos de carbono. ¿Qué es un hidrato de carbono? ¿Quién me dice? Denme un ejemplo, alguien. Frutas. El arroz. Los granos. La yuca. Los espaguetis, la papa, bueno. Así que, en esencia, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de sacáridos, azúcares. Los carbohidratos son muchos azúcares pegados, pero para absorberse hay que separarlos a uno. Monosacáridos para la salvación individual, ¿sí? Bien. Solo una parte se absorbe en forma, una pequeña fracción lo hace en forma de 2 moléculas de azúcar, disacáridos. Una parte muy pequeña. Y casi ninguna como una molécula de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa, que suele representar más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. ¿De dónde viene la glucosa? De los hidratos de carbono y no de las frutas. Vamos a hablar claro. Las frutas tienen fructosa y no tienen carbohidratos llamados que produzcan glucosa. A esto hay que expresarlo así. La razón es que la glucosa es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono, esos carbohidratos, pan, arroz, ¿no? Yuca. Más abundante, dice, los almidones. El 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste en casi completo en galactosa, que es el azúcar de la leche, y la fructosa, que es el azúcar, ¿de dónde? De las frutas. Dice acá, erróneamente, la primera procede de la leche, mientras que la segunda del azúcar de caña. ¿Quién come azúcar de caña acá? ¿Se la come todos los días? Nadie. Derivados tal vez. O sea que no es así. La fructosa es de las frutas. Ahora, si usted toma una caña y le exprime, le saca el jugo y se lo toma, no le sube el azúcar. Y el doctor Ramírez en México, nosotros tuvimos 10 días con él allá, él tiene un trapiche. Y a los pacientes diabéticos, él le exprime la caña y se lo da a tomar. Y ellos con temor se lo toman, pero no le sube, porque es fructosa. Pero si usted toma la caña y la procesa y la convierte en azúcar, sí le sube el azúcar. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es un poco difícil de entender, pero yo me reí mucho con los pacientes haciéndole la fila y ellos moliéndole la caña ahí, dándole su jugo. Pero yo digo, bueno, vamos a recoger los muertos acá. Pero mira. Bien. La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso de transporte activo. ¿Escuchó la palabra? Transporte activo. Veamos primero la absorción de glucosa, que viene de los carbohidratos. La glucosa se transporta por medio de un mecanismo de cotransporte con el sodio. ¿Recuerda que el intestino tenía sodio? Sal. Si no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, apenas se absorberá la glucosa.
La razón es que la absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo del sodio. Quiere decir, hermanos, que en este proceso de desintoxicación de 4 meses y medio, usted no va a comer carbohidratos. Y que le quitemos la sal al principio no le hace daño, porque al no comer carbohidratos no necesita transportar la glucosa. Cuando volvamos otra vez, entonces ponemos la sal otra vez, porque va a comer carbohidratos. ¿Estamos bien? Esta es fisiología. ¿Estamos viendo todavía? No se apure, hermano, que yo a ustedes lo bautizo. Le echo agua ahorita, mire. Absorción de otros monosacáridos. El transporte de galactosa es casi idéntico al de la glucosa. El que toma leche necesita de sodio para que transporte ese carbohidrato, esa glucosa o galactosa a la sangre. Por el contrario, la fructosa no está sometida al mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido se absorbe por difusión facilitada, no por transporte activo. Facilitada, porque Dios hizo que la fructosa entre y fácilmente se absorbe, sin causar problema al metabolismo. ¿Qué Dios más bueno, No gaste energía, mi hijo, te estoy dando energía ahí, mira, regalada. Reposo intestinal. Así que, hermanos, al penetrar en la célula, gran parte de la fructosa se fosforila. Y le voy a explicar algo de esto ahora. Y más tarde se convierte en glucosa, que se dice por último, y se transporta en forma de glucosa en la sangre. Como la fructosa no se transporta con el sodio, su índice global de transporte supone alrededor de la mitad de la glucosa y galactosa. Quiere decir que cuando usted come fructosa, es la mitad de lo que puede producir la glucosa. Usted escuchó ahí la palabra que se fosforila. Es interesante que cuando la fructosa llega a la célula, se fosforila, le brinda fósforo. Y sacas el fósforo, se mezcla con el calcio y produce dureza en los huesos. Y la gente dice que yo no tomo calcio, Dios te dio fruta para que tus huesos estuviesen fuertes. Lo que pasa es que el mecanismo nada más lo conocía Dios. Y el hombre quiere ver calcio en tableta para saber que estoy tomando calcio, pero se sabe hoy en día que el que consume calcio sigue sufriendo osteoporosis, porque no come frutas. Las frutas las necesitamos para poder tener dureza en los huesos. Hermanos, miren, vamos a hablar de un engaño. Lo voy a poner en español ahora en un momento, pero este es el original. Esto fue un estudio que salió de Harvard y dice el high fructose intake. High fructose es la alta fructosa, y la gente dice, no, pero que la fructosa dice high fructose. Vamos a leerlo ahora. Dice que la primera fuente de fructosa ha cambiado de frutas y vegetales a azúcar refinado, como el alta fructosa de maíz, el sirope de maíz. ¿Ves cómo lo dicen? No es las frutas y los vegetales, sino el maíz, el sirope de maíz. Y esto está en la soda, la bebida de frutas, en los cookies, los cereales. Y las investigaciones han encontrado, en el Journal de Clinical Investigation mostró que el exceso de fructosa, fructosa que está acá, dice que produce el hígado no alcohólico, hígado graso no alcohólico, e incrementa los lípidos y la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, y que esta combinación, produce el síndrome metabólico y la prediabetes. Si usted tiene prediabetes, cuídese del sirope de maíz, que está en todo lo que tiene el mercado, está en el pan blanco integral, todo lo que está en el mercado está lleno de high, fructose corn syrup. Esto es lo mismo en español. Efecto de la ingesta de alta glucosa, consumir demasiada fructosa también tiene consecuencias. Harvard Health Publication muestra que el consumo de fructosa en los estadounidenses se ha triplicado desde el año 1900. La principal fuente de fructosa ha cambiado de frutas y hortalizas, azúcares refinados y el jarabe de maíz de alta fructosa en refrescos, bebidas de frutas, galletas y cereales. Las investigaciones demuestran que el metabolismo de la fructosa produce moléculas de grasa como subproductos
y dice, el más fructosa en el hígado para metabolizar, más grasa se acumula. En el 2009, en la revista que mencionábamos anteriormente, el Journal of Clinical Investigation, mostró que la ingesta excesiva de fructosa estaba asociada al hígado graso no alcohólico, el aumento de lípidos en la sangre, colesterol y triglicéridos, y la resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. El efecto combinado aumenta el riesgo del síndrome metabólico, conocido también como la prediabetes. ¿A cuántos le han dicho que usted tiene prediabetes? Y esto se puede quitar completamente en este proceso. Mire la diferencia de glucosa y fructosa. A pesar de que el producto final del metabolismo de la glucosa y la fructosa es el mismo, es decir, la energía, como cada uno se metaboliza, se metaboliza y difiere un poco, la entrada de fructosa en células no es insulino dependiente. No le dice al páncreas necesito insulina. Si es fructosa, entra a la célula, pero si es glucosa, necesita insulina. Dice, en contraste con la glucosa, que la fructosa no promueve la secreción de insulina, además la tasa de metabolismo de la fructosa es más rápida que la glucosa. El resultado es que la fructosa se puede convertir en energía en una tasa más rápida que la glucosa. Es demasiado trabajo para digerir los carbohidratos. No todos los azúcares son iguales. Los azúcares de fructosa y glucosa que se encuentran en las frutas y verduras están repletas de agua, fibra, vitaminas y minerales y son una fuente preferencial de combustible. Frutas y verduras son los llamados carbohidratos buenos. Vamos a expresar algo acá que quizás yo le voy a mostrar a los jóvenes. Esto es un estudio de bioquímica hecho en Alemania. Le voy a mostrar dietas tóxicas altas en azúcares y carbohidratos. Esto que usted ve ahí se llama índice glicémico o glucémico y carga glucémica. Eso llaman glycemic index y glycemic low. Entonces, cuando usted come frutas y vegetales, la concentración de azúcar seguido por las comidas, frutas y vegetales, su azúcar, glucosa e insulina trabajan cómodamente por 5 a 6 horas dando saciedad. No le da apetito. Yo le voy a asegurar que no le da apetito. Cuando usted coma fruta y vegetales solamente, el apetito se quitó. Y le voy a mostrar por qué el apetito es tan severo cada 2 horas y por qué la persona tiene tanta hambre todo el tiempo. Y es por lo siguiente. Cuando usted come productos procesados, chocolate, azúcares, pan blanco y azucarado y bananas, y ponga atención a las bananas que vamos a hablar de ellas, su azúcar se eleva en menos de 1 hora. La insulina se eleva también y la baja en menos de 2 horas, produce un apetito voraz. Y por eso usted ve que el sistema americano está adecuado a esto. Se desayunan con Dunkin' Donuts, con Starbucks. A las 2 horas están buscando más comida, 2 horas después más comida, 2 horas después más comida, porque esto es un sistema de vicio que le están creando al americano acá. Pero el problema de esta situación, cuando usted come carbohidratos refinados y azúcares, es que no es que bajó el azúcar. El problema es que en una situación de alarma, la insulina se mantiene alta. Y esto trae problemas. Cuando elevamos la concentración de insulina, eso aumenta el colesterol, los triglicéridos, la adrenalina, la hormona del estrés, el cortisol, hormona también que produce inflamación, la lipogénesis crea más grasa en el cuerpo y produce coágulos sanguíneos. El solo hecho de consumir productos refinados. Y va a descender la melatonina, la hormona que le ayuda a dormir en las noches, va a descender el DHEA, que le va a desbalancear la testosterona al hombre y los estrógenos a la mujer, le va a descender la hormona de crecimiento humana, la quema de grasa del cuerpo, lipólisis, la fibrinolisis, que ayuda a deshacerse de los coágulos, y va a descender algo que se llama FOXA2, que es una proteína que el hígado produce cuando usted mantiene niveles de azúcar adecuados en la sangre. Cuando sus niveles de azúcar son adecuados, el FOXA2 se produce y le da mucha energía, que usted no puede parar. ¿Se puede entender esto? Está complicado. ¿Se entiende? ¿Entendimos esto acá? Bien. ¿Ah? Cuando usted dice, cuando al comienzo usted dijo que cuando se come verduras y frutas y hizo la explicación, es bueno que sepa que es separado, que el azúcar... De eso venimos hablando el primer día, yo creo, ¿no? Hablamos del concepto del espíritu y profecía de comer las cosas separados. Sí.
Sí, separado. Gracias. Y luego le voy a explicar. Bien. Mire qué sucede, hermanos. Este es el orden como Dios hace las cosas. Las plantas reciben por las raíces agua. Por las hojas reciben dióxido de carbono que usted elimina. La luz solar le toca a las hojas. Cuando usted combina agua y dióxido de carbono, pues entonces se produce el azúcar en la fruta. Ahora bien, si usted acaba de recibir una persona y se bautizó hoy y le da una patada y no regresa a la iglesia, ¿se fue verde o maduro? ¿Regresa? ¿Se daña, sí? Bien. Bien. ¿Estamos entendiendo esto? Las frutas fueron creadas para cortarse cuando están maduras en el árbol. ¿Sí o no? Cuando usted compra bananas verdes, o se la deja que se la maduren allá en una cámara de gas, con gas, usted lo puede ver en YouTube, Ripening a Banana by Dole, y usted ve todo el proceso. Están orgullosos ellos de esto, de meter unas cajas de banana grande y sacar la madura al otro día. Todas amarillas completas. Maravilloso, perfecto. Eso no es maduración, eso es cambio de color. Maduración es madurarse en la planta pegada, dice, separado de mí nada podéis hacer. Los nutrientes tienen que conseguirse. Sucede lo siguiente: cuando usted compra banana verde no desarrolló ningún azúcar, es solamente un carbohidrato y almidón. Cuando usted transforma carbohidrato en almidón, cuando la pasan amarilla, se convierte en sucrosa, glucosa, mire cuánto, 5.876 miligramos, fructosa y maltosa. Sucrosa y glucosa le suben los niveles de azúcar en la sangre. Por eso la banana, las uvas modificadas genéticamente y las sandías sin semilla no pueden ir en este proceso dietético o de desintoxicación. Los plátanos, mangú, muchachos, mira. El que come mangú El plátano verde es una fruta que en nuestra cultura la convertimos en otra cosa, pero es una fruta de un árbol que hay que dejar que se madure para comérselo. No desarrolla nada, solamente es carbohidrato, 57.1 gramos. ¿Y qué pasa con el plátano? Que se convierte en 8.400 miligramos de glucosa y 2.016 de sucrosa, y le sube el azúcar en la sangre. ¿Bien? ¿El plátano maduro es malo? Si se come de la planta, no. Si se come de la planta, no. Si se come el árbol, no. Pero si lo comen así, sí. ¿Bien? Este es el orden de Dios. Este es el orden de Dios. Le da esta semana a un grupo, después la otra semana le da a otro, ¿sí? ¿Usted sabe a qué sabe una banana en el árbol, sí? Dulce, ¿eh? Suave. La de aquí es como seca y no es dulce. No sabe a banana, ¿no? Increíble, ¿no? Dios hace todas las cosas en orden, no las madura todas como la do. Bien, así se madura la papaya, la fruta bomba, allí. Eso lo tuyo en Cuba, ¿no? Allá te daban eso, chicos. Miren, vamos a entender algo ahora, hermanos. Esto es un estudio para que podamos entender. Este estudio fue llevado de Massachusetts. Dice la glicemia y los carbohidratos, la regulación de peso, hecho por el Dr. Saris en el 2003, mayo del 2003 publicado. Y miren qué interesante el resultado de este estudio. Glucosa, fructosa, sucrosa o azúcar de mesa y almidón. Incremento de glucosa en el plasma después de 6 horas, incrementa con el carbohidrato, la fructosa no sube en la sangre, la sucrosa o azúcar de mesa y los almidones suben muchísimo. ¿Vio ese efecto? ¿Sube la glucosa en la fruta? No sube. Ahora bien, vamos a ver lo otro. Incrementa la insulina en el plasma después de 6 horas, el consumir carbohidratos, el consumir almidón, el consumir azúcar de mesa, pero la fructosa, recuerde que se mantiene baja. Y esto es un estudio para confirmar lo que leímos. ¿De dónde lo leímos? Leímos, no, de
de fisiología médica y luego lo estamos leyendo ahora de otro estudio médico. La fructosa y glucosa no son lo mismo. Yo sé que se van a asustar. No, que el médico me dijo que no comiera fruta. Digo, bueno, usted conoce a Dios, cómasela. ¿Estamos entendiendo? Sí. Voz de Dios y no de hombre. Debe gobernar nuestras vidas. Y no tenga miedo, hermanos. Y este es el efecto después de 6 horas, ¿no? Subiendo todo, porque es energía que necesitamos en nuestro cuerpo. Así que, hermanos, creo que les voy a presentar ahora el proyecto